Bienvenidos a Visiones Desencadenadas, un podcast para navegar la crisis y reclamar el futuro con una perspectiva feminista, anticapitalista y ecologista. Soy Miranda, docente, ilustradora y activista, y en esta primera serie de 3 cápsulas tenía ganas de hablar de salud mental, emocional y espiritual en tiempos de crisis global y multidimensional. Vamos con la cápsula 1, de precariedades y colapsos inminentes. Bueno, aprovecho para decirles que las 3 cápsulas de esta serie ya están disponibles en Spotify y en YouTube. Los links están en la descripción. Pueden ir, dejar un comentario, un me gusta, pueden compartir con alguien a quien le interese el tema. Desde ya les agradezco un montón por escuchar y por compartir. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo la sensación de que estamos en un momento en el que influencers, celebrities, periodistas hablan mucho más de autoestima, de estrés, inteligencia emocional, vínculos en los medios de comunicación y también en las redes sociales. Sin embargo, como persona que no solo le interesa la salud mental por su propia historia y sus propias experiencias, sino porque estoy convencida de que la salud mental es fundamental para comunidades y sociedades más dignas, libres y felices, siento a veces que este debate le falta un poquito de mirada situada, crítica y extensiva. Hay un consenso general de que la salud emocional no es secundaria a la salud física, sino que es una parte troncal de tener vidas más plenas. En esta cápsula vamos a intentar explorar por qué la salud mental, emocional y espiritual es un lente de lectura crucial en el contexto de crisis que vivimos, cómo operan el individualismo, la soledad y la implosión como elementos significativos en este contexto, y por qué necesitamos hacer como un doble juego de hablar de lo común y lo colectivo en la salud mental y de salud mental en nuestros imaginarios activistas para transformar el mundo. Bueno, arranquemos contextualizando. Muchas veces, o la mayoría de las veces, catarsis de por medio, con amigues, familia, compañeros, conocidos, aparece la palabra crisis. Crisis económica, social, política, nacional, internacional, una palabra muy común en nuestro lenguaje cotidiano. La crisis permanece en el imaginario y en la materialidad de las mayorías. Pero ¿por qué acá vamos a hablar de crisis multidimensional? Como tal, la crisis multidimensional viene siendo analizada y nombrada desde hace mucho. Yo particularmente me hice amiga de esta categoría recientemente y creo que nos sirve para situarnos y despejar un poco lo que está pasando hoy a nivel nacional y a nivel global. Partimos de la base que la crisis es estructural, pero no es solo económica, aunque no llegar a fin de mes sea como una muletilla que todo lo permea y que nos atraviesa de manera profunda. Pero la crisis es también ecológica porque las condiciones de posibilidad para la vida humana están en profunda degradación. La fractura entre naturaleza y sociedad humana es desgarrante. Las formas de producción y reproducción de la vida actuales ponen en riesgo la continuidad del planeta. La crisis es también política y social porque en general las instituciones y en particular las fuerzas y partidos políticos tradicionales no pueden dar respuesta a las necesidades y problemáticas de las personas. Y a todo esto se le suma que las crisis en su funcionamiento son cíclicas y se multiplican. Es como si viéramos una espiral hacia abajo que al mismo tiempo va aumentando su radio de influencia. Hace poco escuché a Silvia Federici en una charla organizada por Tinta Limón y la Fundación Rosa Luxemburgo, y ella reflexionaba sobre la guerra. Me impactó profundamente su idea de que transitamos una verdadera guerra contra las condiciones de existencia. No solo vivimos tiempos de guerra tradicional, de conflictos bélicos, que tienen una doble función, son destrucción creativa, porque funcionan como instrumento de acumulación de riqueza, un motor de cambio de la política económica, pavimentan nuevas formas de explotación a nivel global, y al mismo tiempo la presencia de la guerra destruye a los sujetos, los lazos de solidaridad, las condiciones básicas de vida, e incluso en tiempos de supuesta paz, existe una guerra permanente contra las personas, entendiendo a la guerra como esa violencia institucional, organizada, no aislada, que se traduce en distintas formas de ensañamiento contra nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestros territorios. Todo esto no se da de forma homogénea, claramente,
porque particularmente en el sur del mundo, en nuestros territorios, la arremetida capitalista se siente muchísimo en la depredación acelerada de los bienes comunes a través del extractivismo, que tiene un impacto directo en territorios urbanos y rurales, se siente muchísimo en el endeudamiento feroz a nivel nacional y también a nivel de los hogares y de los individuos, y se siente terriblemente en la explotación laboral, con pérdida de derechos, con flexibilización, que acentúan en general la precariedad de la vida. Entonces, estamos observando un tejido social que se sigue erosionando con la destrucción de políticas de inversión social por parte de gobiernos que están endeudados con el FMI, con el Banco Mundial. Vemos cómo la educación, la salud, el transporte se van vaciando. Hace ya tiempo que la economía no está orientada al bienestar social. Y sobre este escenario de precariedad muy claro, tenemos que además, particularmente para mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, bisexuales, que además sostienen el trabajo reproductivo en sus hogares y comunidades, las jornadas laborales se duplican o se triplican. Ese trabajo reproductivo continúa no siendo reconocido, continúa no pago, y se redobla muchas veces el ataque discursivo y material a su autonomía y a sus derechos. Esta es un poco la explicación de esa crisis que atraviesa toda y cada una de nuestras dimensiones vitales, eso que, Federici denomina como una verdadera guerra contra nuestra posibilidad de vivir. Mientras grababa hoy, se quemaban un montón de hectáreas de monte en Córdoba, y caían las cenizas en el patio de mi casa. Y pensaba, hay olor a colapso en el aire. La inminencia del colapso es un fantasma que genera angustia, miedo, a veces adrenalina. No es una visión alentadora, y estas visiones catastróficas y dolorosas se hacen parte de la cotidianeidad. Y pareciera que la bronca está, el malestar está, pero se mantienen hasta cierto punto principalmente internalizados. Es como si pendieran en forma de una nube grisácea sobre la cabeza o una roca bien pesada en el estómago, se comparte con el círculo cercano, se vuelve un comentario repetitivo en el almacén, en la farmacia, en la vereda, qué duro que está todo, ya no alcanza para nada, no sé cómo voy a hacer. Y la incertidumbre y la precariedad nos van comiendo la vitalidad. ¿Quién no se ha levantado en los últimos meses sintiendo que en el marco de esta enorme crisis no hay asidero para nada? Un sentimiento permanente de incapacidad de proyectar, una fatiga extrema ante la incertidumbre y una falta de creatividad para pensar en soluciones. Ese es el paisaje mental, emocional y espiritual permeado por la crisis. Y el mensaje permanente de que el mundo se cae a pedazos, pero que vos, que estás sobreempleada, sobreexplotada, necesitas llegar a fin de mes, no podés permitirte decaer del todo y al mismo tiempo tenés que bancar esta situación en soledad. Acá quiero traer algunos aportes que me parecen muy valiosos de otras lecturas, en este caso del libro La Sociedad Ajustada, publicado por el colectivo Juguetes Perdidos, por Leandro Bartolota, Ignacio Gago y Gonzalo Sarraíz Alier, un libro desarrollado durante el gobierno macrista, pero que sus conclusiones son totalmente extensivas al presente y que incluso fueron empeorando por la pandemia del COVID-19. Los autores plantean que la tonalidad afectiva de los barrios y las comunidades ajustadas es el cansancio. Vidas cansadas, aplacadas, muy movilizadas por los vectores sociales que se fueron intensificando o empeorando con la crisis, el hecho de que tenés que gestionar y sostener la vida materialmente y emocionalmente, mientras no se pueden pagar las deudas, las familias están hacinadas, los laburos escasean o te devoran un montón de tiempo vital. La desocupación te ocupa la cabeza, todo el tiempo te hace sentir impotente por la falta de guita, etc. En el libro se hace un recorrido muy interesante sobre cómo patologías que en nuestro país hace años eran asociadas a la clase media, la depresión, la ansiedad, el burnout, ataques de pánico, hoy se viven en los barrios populares y en las comunidades todo el tiempo. Y además, no tenemos las redes terapéuticas que sostengan y acompañen, se les suma el desmantelamiento del servicio de medicamentos en una sociedad que consume fármacos para sobrevivir al contexto, algo que vamos a profundizar un poquito más en la siguiente cápsula. Hay una cobertura casi nula de las obras sociales, y un sistema de salud público vaciado. Acá quiero recuperar unas palabras de los autores que dicen ajuste e implosión te dejan solo y regalado para lo inevitable. Es esta idea de que se te va gastando el cuerpo y se te va apagando el espíritu. Una de las cosas que más me hizo reflexionar es la idea de que la combatividad y la organización de las clases populares y trabajadoras en nuestro país, pero esto lo podemos extender a toda la región,
sigue existiendo. Es decir, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, hay experiencias y reflejos de lucha permanentes. Sin embargo, en un contexto de sobreempleo, explotación, falta de tiempo y energía para gestionar la vida cotidiana, ha habido un cambio, un corrimiento. Eso que antes se dirigía principalmente hacia afuera, en forma de bronca y malestar hacia las instituciones, hacia el gobierno, con un nivel explosivo, contestatario, de movilización y a veces hasta de irrupción o estallido, ahora en igual medida se internaliza en el cuerpo, en las emociones, en la mente. Se ha ido convirtiendo en un no me jodan más, no quiero saber más nada con todo esto, una incapacidad para lidiar con la realidad, en donde se hace muy difícil canalizarlo en acciones concretas y organizadas, aun cuando no se hayan perdido esas redes de organización y de activismo, porque hay un esfuerzo sostenido de colectivos, de movimientos políticos y sociales para que sigan existiendo. Pero es una realidad que es más difícil tener tiempo y energía para intervenir, ¿sí?, en la sociedad y en la realidad que vivimos, debido al encarecimiento de nuestras vidas, debido a las dificultades para gestionar nuestras condiciones básicas. Y esto crea como un círculo de desazón y desesperanza, donde nos sentimos abrumados, pero también muy soles en esa rumiación constante sobre lo mal que está todo, sin a veces encontrar el espacio-tiempo para pensar salidas o alternativas colectivas. Esto que hablan los autores de la derechización afectiva, un poco que en este contexto de crisis, si me siento a escuchar a un otro, si me involucro en sus problemas, si comparto y dialogo los malestares comunes, no me da el cuero, no puedo. Me parece muy interesante pensar en términos de implosión, que en el libro se describe como la tramitación silenciosa, solitaria e interna de los problemas, porque en este presente, en el que pareciera que el quehacer político tradicional medio que se retiró de la disputa de un futuro, ¿qué será de nuestros horizontes de deseo, anhelo y proyección? Solo le importa lo que puede ir concretando a corto y mediano plazo. Entonces, se siente una profunda parálisis. Algunos depositando la tarea de transformar el mundo en figuras políticas que parecen tener la agencia de tirar abajo, de destruir, de quemar todo eso que yo no puedo prenderle fuego hoy. Y otros nos ocupamos de medir si se viene o no un estallido, cómo va a impactar la crisis económica y política en el año que se viene, con la reconfiguración del escenario social luego de las elecciones. Y a veces en ese afán de diagnosticar qué pasa y qué se viene, veo que se nos escapa que la cosa ya estalló. Estalló por otros lugares y de otras formas. Se le suma un contexto político global en donde la derecha capitaliza el descontento y canaliza la bronca. Al mismo tiempo, las luchas no cesan, las identificaciones políticas se agotan a un ritmo acelerado, al igual que las experiencias con líderes y gobiernos. Y en nuestro país, estamos en un contexto de crisis muy grave, hay una doble sensación, por un lado, de que la democracia en nuestro país está puesta en cuestión, con ciertos discursos y acciones revitalizadas y consensos democráticos que creíamos básicos en la historia de Argentina, siendo puestos en cuestión por un eco de una época oscura y muy dolorosa para nuestro pueblo. Y al mismo tiempo, la crisis no deja de afirmar que en esta democracia el Estado pareciera estar solo para garantizar los intereses de las corporaciones, ser una amalgama con ellas, ser un Estado empobrecedor, ajustador, monocultural, colonialista, patriarcal. Y ahí surgen preguntas como ¿y qué podemos proponer ante un panorama que parece solo invitar a la desolación y al abandono de la esperanza? En ese marco, hablar de la salud mental como un derecho humano básico y una dimensión visceral de nuestro transcurrir por la crisis, puede parecer una porcioncita muy pequeña de los grandes problemas que tenemos. No obstante, en estas porcioncitas pequeñas se juegan grandes concepciones, cosmovisiones y posibilidades de mirar el presente y el futuro. Porque lo que sucede con la salud mental, sucede con el trabajo, con el medio ambiente, con la comida. Cada aspecto de nuestra vida está mercantilizado. Quienes nos levantamos todos los días pensando qué podemos proponer ante la desazón, la tristeza, la ansiedad, para reencantar el presente y reclamar el futuro, ¿cuáles son esas formas alternativas de vivir en las que repensamos la relación con nosotros mismos, con los demás, con el entorno de una forma superadora? No podemos dejar de hacernos preguntas, aun cuando las respuestas parecen escaparnos o eludirnos, y pensar cómo podemos desmercantilizar esos aspectos de la vida y avanzar en nuevas miradas y nuevas propuestas.
creo que podemos encontrar un hilo conductor para nuestras estrategias contra el despojo extractivista, contra el endeudamiento, contra la pobreza y todo esto que veníamos charlando en la defensa de la vida. Una defensa de la vida pensándonos parte no disociada de la naturaleza, reafirmando nuestros lazos afectivos y de cuidado con otros seres humanos y no humanos, y entendiendo eso como una gran potencia. Nuestro destino está íntimamente ligado al destino de este planeta. Necesitamos seguir insistiendo en esa mirada que los feminismos construyeron, la revolución de los cuidados, que implica poner las necesidades vitales en el centro de la transformación social, económica y cultural. Como lo plantean Soledad Bullman y Martín Pasini, del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba, en una nota publicada hace poquito por La Tinta, en noviembre se cumplen 13 años desde la promulgación de las leyes nacional y provincial de salud mental. Por eso, de hecho, el 3 de noviembre se realiza la Marcha por el Derecho a la Salud Mental. Y van recorriendo en esta nota cómo en el marco de un escenario político electoral bastante intenso y además la crisis económica, política y social que estamos viviendo, la discusión en torno a la salud mental como un derecho humano toma relevancia e insisten en que las organizaciones, activistas, usuarias vienen demandando que el problema no es la ley, sino que no se implementa. En el año 2010 se sancionan la Ley Nacional de Salud Mental y también la Ley Provincial 9848 de Protección de la Salud Mental. Y esto representó un momento muy importante que catapulta una transformación a nivel de las prácticas, las políticas, los servicios dentro de lo que es la salud mental. Esas leyes fueron resultado de largas luchas por parte de diversos actores dentro del campo de la salud mental y además son herramientas que hoy permiten exigirle al Estado esas políticas públicas, denunciar la responsabilidad de los gobiernos que no la implementan y seguir discutiendo cuál es ese modelo de salud mental que estamos buscando. Porque no podemos dejar de recordar que siguen existiendo hechos de desatención, de violencia, de abandono y muertes evitables que ocurren cuando los usuarios de la salud mental llegan al sistema de salud, no solo en Córdoba, sino en todo el país. Por eso desde hace 10 años, en Córdoba, el movimiento de salud mental marcha denunciando que no se cumple la ley, que siguen existiendo estas violaciones a los derechos humanos y propone que discutamos un modelo de salud mental que incluya la voz y las experiencias de las personas que son usuarias, de sus familiares, de profesionales de la salud, etc. Acá insisto en esta idea de garantizar la salud mental como un derecho en el sistema público de salud, nacional, provincial y local, con base en la creación y en la extensión de una red de dispositivos comunitarios. Esto implicaría una transición hacia un sistema que piensa la salud mental desde y para las comunidades, con una mirada de derechos humanos, inclusiva, feminista, desde los cuidados y popular. Una salud mental situada en un modelo relacional en la que los seres humanos no solo piensan en su salud como un elemento individual del bienestar, sino que se reconocen parte de la naturaleza y junto con ella pueden regenerarse, estar en equilibrio, en una búsqueda constante por formas alternativas de producir, de habitar el mundo, de vivir. Como leía en esta nota justamente, el día que festejemos la salud mental será aquel en el que habitemos un mundo más justo e inclusivo. ¿Y por qué hablar de salud mental por y para las comunidades? Bueno, para mí, en lo común hay una forma muy potente de repensar este tema. En lo común se entrecruza lo colectivo y lo comunitario, la profunda convicción de que producimos y reproducimos en la vida cotidiana en solidaridad. En palabras de Silvia Federici, en su libro Reencantar el Mundo, en donde justamente hace un recorrido sobre la idea de los comunes, ella plantea: no podemos crear comunidad si no nos negamos a fundamentar nuestras vidas en el sufrimiento de los demás y nos apercibimos desvinculados de ellos. Lo común para mí propone una alternativa en esta guerra que combina violencias sistemáticas, ajuste, extractivismo y apunta también a construir en la diferencia, aquí y ahora. Por supuesto que necesitamos definir mejor qué es eso de lo común, teniendo en cuenta que hay ejemplos muy diversos. El agua, la tierra, el aire son bienes comunes. Ciertos derechos adquiridos se consideran dentro del acervo de lo común. Para mí, insisto, la potencia de hablar desde lo común en la salud mental tiene que ver con agregar una capa más a la construcción de espacios y estrategias de acompañamiento y contención ancladas en la acción colectiva, que no excluye la exigencia al Estado por políticas públicas,
pero que va generando hoy las herramientas que necesitamos. Eso que, Federici llama en el libro reexistir, para mí evoca la Realpolitik de Rosa Luxemburgo, que es oponerse y resistir es una parte fundamental. Exigir, responsabilizar también. Pero siempre ha habido un gran valor en las políticas prefigurativas. Construir otros valores, nuevas formas de producir y reproducir desde entramados solidarios, de sostén, de apoyo mutuo y de reparación, desde hoy para el mañana. Implica poner en común los medios materiales, crear lazos de interés colectivo y superar la solidaridad abstracta. Hacer comunidad no para separar un nosotros de ellos, sino para pensar en la cooperación y la responsabilidad como principios que sostengan nuestra vida cotidiana. Bueno, gracias por escuchar. Recordá que las otras cápsulas ya están disponibles en Spotify y en YouTube. Podés dejar un me gusta, un comentario, una valoración y podés invitar a otros a escuchar, por supuesto. Les cuento además que tengo un proyecto de ilustraciones llamado Rebicha y si entran al Instagram @re_bicha pueden descargar una cartilla que combina mi arte gráfico con textos que, un poco resumen estas reflexiones del podcast. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima.